Atención, amigo terapeuta, si tú ya trabajas con la PNL o con el Reiki o con el Theta Healing o con la biodescodificación o cualquier otra forma o cualquier otra herramienta que ayude a las personas a mejorar a nivel emocional, mental e incluso espiritual, pues entonces te tengo una excelente noticia. El día de hoy quiero compartirte una fórmula paso a paso que he probado, con la cual tú vas a poder llevar tus terapias y los resultados con tus pacientes al siguiente nivel. ¿Y cómo es que yo descubrí esta fórmula? Fíjate, desde hace unos 12 años yo comencé a estudiar formas para ayudar a las personas, ¿no? Por ejemplo, comencé estudiando la PNL y con la cual ayudé a varias personas a mejorar sus vidas, a quitarles traumas, fobias que tenían de años, etcétera, ¿no? También luego aprendí la homeopatía, aprendí sobre el biomagnetismo, aprendí sobre la biodescodificación, sobre el Theta Healing y sobre varias otras formas de ayudar a las personas. El Reiki también. Y bueno, cada una es muy hermosa y cada una tiene sus pros y sus contras. Cada uno tiene sus cosas muy bonitas. Con cada una de ellas obtuve bastantes resultados. Y gracias a la experiencia de ir aprendiendo todo eso, fui desarrollando una fórmula, podríamos decir, para que puedas tener resultados mucho más rápidos, mucho más poderosos, más concisos con tus pacientes, para que tú puedas ayudarle a sanar a un paciente de ese problema que trae, de una adicción, de un trauma, de un miedo, de un sentimiento negativo, en mucho menos tiempo. Por ejemplo, imagínate que normalmente tú, para quitarle una emoción muy atorada a un paciente, podrías tardar, yo que sé, 10 sesiones o 20 sesiones. Pues imagínate que con este método tú vas a poder hacerlo en solo una sesión. ¿Te das cuenta? Entonces, como ves, esta fórmula es realmente poderosa. A esta fórmula yo la he llamado cariñosamente hipnosis delta. La hipnosis delta consiste en llevar a la persona a un estado muy profundo de su subconsciente. Y como trabajamos con la parte más profunda del subconsciente, es que es tan poderosa por esto mismo. Por ejemplo, imagina que llega un paciente a tu consultorio. Ese paciente tiene problemas con el tabaco, con el cigarro. Ese paciente ya quiere dejar de fumar. Entonces, puede llegar a tu consultorio incluso todavía oliendo a cigarro, porque se acaba de echar unos cigarrillos antes de llegar. Tú le haces la hipnosis delta, entras a su subconsciente, a lo más profundo, llegas ahí y le instalas una orden, como por ejemplo que odia el cigarro o que el humo de cigarro le parece asqueroso completamente. Entonces le dejas esa orden bien insertada en su subconsciente, sales de ahí del subconsciente, lo despiertas, lo sacas del trance y entonces esa persona despierta terminando esa sesión. Tú puedes volver a enseñarle un cigarro y ese cigarro le va a dar asco. Es más, su mismo aroma de su ropa le va a dar asco. Va a querer ir a su casa a cambiarse porque el olor le parece repulsivo. ¿Te imaginas? Imagínate, esa persona estuvo durante 20 años fumando. 20 años. Y no podía dejar el cigarro. Lo intentó de mil maneras, con parches, terapias, etcétera, ¿no? Y tú en una sesión hiciste que el simple olor le produjera asco. ¿Te imaginas qué fuerza con ese resultado? Y luego ya de ahí basta con que venga una o dos sesiones más para reforzarle eso y que le quede de por vida. Porque si solo se lo hace una vez, se le va a quitar el problema, pero a lo mejor puede caer en unos 3 o 5 años. Pero si se lo haces otras 2 veces más, para toda la vida dejaría ese cigarro. Entonces te das cuenta de lo que puede hacer esta terapia. O podrías hacerlo con el cigarro, podrías hacerlo con cualquier otra adicción, como por ejemplo personas que tienen adicción a las drogas, a la cocaína, a la heroína, o personas que son adictas al alcohol, que sufren de alcoholismo, o en realidad con cualquier otro mal hábito. Si la persona tiene el mal hábito de todos los días atragantarse de chocolates y por eso está obesa, pues entonces también puedes ayudarle con eso. Pero no solo con las adicciones, sino también con cualquier mal hábito y con cualquier otra situación que quiera cambiar de su subconsciente.
¿Por qué cómo es posible que esta terapia sea tan rápida? ¿Cómo puede ser que tenga resultados en una sola sesión? Fíjate, esta hipnosis delta tiene un poder tan grande porque vamos a lo más profundo del subconsciente, y el subconsciente, según psicólogos como Freud, Jung y de los psicólogos más renombrados, hablan de que tenemos dos partes en nuestra mente, consciente y subconsciente, ¿de acuerdo? Y ellos dicen que la parte consciente es aproximadamente el 10 al 5% de nuestra mente, y todo lo demás, ese otro 90-95%, es el subconsciente. Seguramente tú ya alguna vez escuchaste eso que dicen que las personas solo usamos el 1 o el 5% de nuestra mente. Pues justamente se refiere a esto, porque solo usamos la mente consciente. Pero el subconsciente lo tenemos como si fuera algo automático. De hecho, le llaman el sistema vegetativo autónomo, porque se dice que es la parte a nivel sistema nervioso que trabaja de forma automática. Realmente sí, porque en parte, ¿no? Porque controla el latido de tu corazón, tu respiración y muchas otras funciones a nivel biológico. Pero también existe la posibilidad de influir en esa parte del subconsciente. Entonces, ¿qué pasa, tío? Si una persona tiene una adicción, es porque esa adicción, ese hábito, lo ha repetido tanto, imagínate el fumar, ¿no? Ha fumado ya tantas veces, tantos días, tantos cigarros, que esa acción ya, por medio de la repetición, se ha programado en el subconsciente. Como ya está en el subconsciente, entonces se ha convertido en una adicción que ya le es muy difícil dejar a la persona, porque si esa persona quiere dejar el cigarro, esa elección, esa decisión de dejar el cigarro la va a hacer con esta parte de la mente, la parte consciente. Entonces, la consciente puede decir, sí, quiero dejar el cigarro, pero como el subconsciente tiene programado el hábito de fumar, entonces vamos a enfrentar dos fuerzas, la del 5% y la del 95%. ¿Cuál de las dos fuerzas crees tú que ganaría? ¿Un 5% de poder o un 95% de poder? Obviamente va a ganar 95% de poder, no solo va a ganar, va a aplastar. La ventaja va a ser aplastante. Y es por eso que las personas a veces dicen, ya voy a dejar de fumar este año, voy a fumar a partir de hoy, de mañana, etc. Y sí, lo dejan un día, 2 días, pero los ves a la semana y siguen fumando, siguen teniendo esos malos hábitos. ¿Me explico? Entonces, el dejar una adicción o el dejar un mal hábito es muy difícil debido a que está en el subconsciente. Pero con la hipnosis delta vamos al subconsciente, naufragamos en esas profundidades de la mente y ahí podemos instalar que ese mal hábito revertirlo y convertir el placer por fumar a un dolor al fumar, a un asco al fumar. ¿Te lo imaginas? Ahora, dejando de lado las adicciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con los miedos, los traumas de las personas, las fobias de las personas? ¿Sabes dónde se instalan esos miedos, esos sentimientos de inferioridad, esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de tensión al hablar en público? Todas esas programaciones o todos esos miedos que gran parte de la población tiene, ¿dónde crees que están instalados? Exactamente, están en el subconsciente. Entonces, ¿qué hacemos con la hipnosis delta? Con la hipnosis delta vamos al subconsciente. Voy a decirte algo. Con esta técnica, yo he podido quitar a personas, por ejemplo, una persona que tenía miedo a la oscuridad desde sus 3 años. Esa mujer es una mujer que en ese tiempo tenía 63 años. 63. Y desde los 3 años sufría con un miedo a la oscuridad. De tal forma que esa persona no podía estar en un cuarto oscuro si no había alguien a su lado, como su esposo, su padre o su madre, o alguien que le acompañara. ¿Okay? Cuando ella se tenía que quedar sola por alguna razón, tenía que tener una luz prendida en su cuarto, porque no podía quedarse así. Entonces, fíjate, desde los 3 años tenía ese problema. Pues bien, cuando cumplió 63 y nos conocimos, le hice esta terapia en una sesión que duró 20 minutos. Le quité ese miedo y nunca volví a tenerlo. ¿Te imaginas lo agradecida que estaba conmigo?
Y bueno, ese es uno de 1000 casos que he tenido así. Fobias al agua, ¿no? A meterse al agua porque les daba miedo, problemas con las ratas, problemas con las alturas, fobia a los lugares muy cerrados. O sea, innumerables de casos he tenido así. Si tú usaras, por ejemplo, el psicoanálisis para quitar cualquiera de estos problemas que te estoy diciendo, tú también podrías hacerlo, pero normalmente tardarías unos 2 o 3. He escuchado casos de que tardan hasta 4 años de terapia constante, de ver a los pacientes cada 15 días, terapia, y después de esos 2 o 3 años, ¡boom!, ya se liberan y se han quitado ese trauma. Pero imagínate, 3 años, 2 años. Tú vas a poder hacerlo en una sesión de unos cuantos minutos. ¿Te das cuenta de lo grandioso que es esta técnica? Y es por eso que yo te la quiero compartir. Otra cosa que vamos a poder tratar con la hipnosis delta es el tema de la obesidad. Mira, la obesidad puede venir por varias razones. Puede ser algo tan obvio como pues una mala dieta, ¿no? O falta de ejercicio. Esas dos cosas muy obvias pueden ser causantes de la obesidad. Sin embargo, también hay causas de la obesidad que no son tan obvias, que tienen que ver con capas más profundas de la mente. Hay personas que pueden ser obesas debido a un trauma, a un problema en su infancia, bueno, que al caso sería lo mismo, o una mala programación, en plan de que normalmente cuando un niño ve que su padre es obeso, normalmente tiende a replicar esa programación a nivel mental. Entonces esa le podemos decir una programación negativa en el subconsciente. Esa puede ser otra causa. O también puede ser por un problema hormonal, como por ejemplo un problema en la tiroides, ¿ve? Que le hace trabajar la tiroides de una forma irregular y eso le produce obesidad. Entonces, como ves, hay varias causas. Bien, pues en la hipnosis delta, en este curso, voy a enseñarte cómo usar este método para poder ayudar a la persona, no importa cuál sea su causa. No que no importe, sino te voy a enseñar las distintas formas de ayudarlo. Si la persona tiene un problema de tiroides, pues entonces te voy a dar una técnica. Si la persona tiene un problema porque fue un trauma lo que le está causando la obesidad, pues otra técnica. Si la persona es por una programación que ha heredado de su familia, pues entonces te enseño otra técnica usando la hipnosis delta. Es decir, el principio es siempre la hipnosis delta. La hipnosis delta básicamente consiste en llevar a la persona a un estado de trance muy, muy profundo. Y en ese estado de trance profundo trabajamos sobre el problema para solucionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, ¿cuánto vas a poder ayudar con esto? ¿Cuántas personas obesas conoces en tu vida? Tú sabes que en el mundo, hoy en día, es cuando más cantidad de personas tiene sobrepeso. Tú lo sabes, ¿cierto? Y si no lo sabías o no lo habías escuchado, busca en internet. Nunca antes en la historia que se tenga registro habían existido tantas personas con problema de sobrepeso, con problema de obesidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a cuántas personas tú vas a poder ayudar con esa técnica que te estoy ofreciendo? ¿Te gusta la idea? Yo voy a enseñarte la técnica de hipnosis delta más banda gástrica virtual. Es decir, tú vas a llevar a la persona al estado delta, en ese estado de hipnosis profunda, en esa profundidad del subconsciente, y en ese estado tú le haces creer al subconsciente que la persona está siendo operada, que le estamos operando, que agarramos su estómago y que le ponemos la banda gástrica, que es una banda que va en una parte del estómago para que el estómago lo sienta. Pues bueno, digámoslo así, cuando se hace físicamente, el estómago se le reduce de tamaño como por medio de un anillo o una banda. Y entonces, cuando la persona empieza a comer, pues claro, se siente lleno mucho más rápido. ¿Okay? Bueno, pues esa operación la hacen físicamente. Pero tú, usando la hipnosis delta, puedes, por decirlo así, engañar al subconsciente para que el subconsciente del paciente crea que ha sido operado. Y entonces pasa que cuando despierta, sale como si nada, a veces recuerda todo, a veces no recuerda tan bien porque está en un estado muy profundo. Pero el caso es que llega a su casa normal, aparentemente no ha pasado nada, pero cuando empieza a comer, lleva la mitad del plato y se siente lleno, se siente satisfecho y dice, ya no quiero, es más, ya no puedo comer más.
Y entonces empieza así a comer la mitad de lo que comía antes, por ejemplo, o reduce su porción, de tal forma que pues obviamente va a empezar a adelgazar. Con las técnicas que te voy a enseñar para tratar el problema de sobrepeso o obesidad, normalmente la persona empieza a notársele desde los primeros días, es decir, empieza a notar que come menos, se siente más satisfecho, duerme mejor, etc. Y yo qué sé, en 15 días la persona ya está viendo los resultados en la báscula, está viendo los resultados en su cintura, cómo se empieza a reducir. Entonces, pues bueno, eso es algo que también voy a compartirte en este curso de hipnosis delta. Hablando de esto, hay muchas personas que me dicen, oye, y cuando tú haces esa terapia la persona no queda demasiado flaca. Bien, si tú no hicieras bien el trabajo, sí podrías llevar a la persona a que adelgazara demasiado. De hecho, alguna vez escuché de algunas personas que no le hicieron bien la programación y entonces la persona adelgazó hasta tal manera que ya la mujer ya no quería adelgazar más. Entonces le habló al terapeuta y luego ese terapeuta le dice, ay, pues si quieres que te quite, que ya dejes de adelgazar, tienes que pagarme otra terapia. Bien, pues es un trabajo mal hecho. Yo te voy a enseñar cómo también, estando en el subconsciente, decirle a que adelgaza a la persona, pero cómo establecer un límite, en plan de decir, solamente adelgazarás hasta llegar a cierto peso o a ciertas medidas, cosas que eso obviamente va a seleccionar el cliente, va a escoger el cliente o el paciente te va a decir, ¿sabes qué? Quiero llegar a este peso que para mí es el ideal, etcétera, ¿no? Entonces tú le vas a poner ese límite para que no adelgace de más, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes, todo eso lo vamos a ver en el curso. Con la técnica de la hipnosis delta también vas a aprender cómo quitar bloqueos psicológicos. Hay cosas o programaciones o bloqueos a nivel mental que nos están impidiendo tener una mejor vida en el aspecto de diferentes cosas. Puede ser, por ejemplo, en el aspecto de la felicidad. He conocido mujeres, sobre todo, que tienen bloqueos en el, digámoslo así, en el subconsciente, en la parte del amor. Por ejemplo, hay mujeres que vieron que a sus madres les maltrataban, o a un pariente, una tía, la maltrataban, le golpeaban, cosas por el estilo. Entonces eso crea como un bloqueo a nivel mental que le hace creer, el subconsciente se queda como programado y es como si le hubieras metido, al ver eso con cierta emoción, es como si le hubiera dicho al subconsciente, ¿sabes qué? Esto es el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa persona crece, es adulta y busca una relación o encuentra una relación amorosa, normalmente esa mujer va a escoger subconscientemente a un hombre que también le maltrate. Este es un patrón negativo psicológico que imitado, ¿no? que imita de una persona, lo puede imitar incluso hasta de una película de humanos, de artistas y todo eso, o lo más común que lo imita de los padres o de personas cercanas. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona pues va a sufrir esa relación tóxica donde le van a maltratar. Incluso la persona puede romper con ese hombre y buscar otro hombre o encontrar otro hombre. ¿Y qué crees? Ese segundo hombre también le va a maltratar. Y la mayoría, si no es que todas, sus relaciones van a tender a que la persona le maltrate. Porque eso lo tiene como un bloqueo psicológico, lo tiene como una programación subconsciente. Entonces, claro, vamos con hipnosis delta cuando detectamos eso, o ella misma sabe eso, o te platica que ha tenido eso, y quitamos esa programación, la sacamos del subconsciente, no queremos eso. E incluso le podemos ayudar a tener una programación mucho mejor, una programación que realmente le dé esa felicidad en la pareja que busque, ¿de acuerdo? Incluso fíjate que hay esas malas programaciones o traumas a nivel mental que no solo influyen a nivel emocional, en tus relaciones, en tu forma de expresarte al público, en la forma en que tú convives o te relacionas con los demás, sino que también muchas de esas malas programaciones afectan a nivel físico, se sintomatizan, se producen síntomas a nivel físico. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que debido a traumas, cosas terribles que vieron cuando eran pequeños o en su adolescencia o incluso en la adultez, y se produjeron subconscientemente una miopía. O sea, imagínate una persona ve algo que le causa sufrimiento,
miedo, terror, rabia, y esa persona en su mente como que dice, no hubiera querido ver esto, no me hubiera gustado ver esto, y lo dicen con tanta emoción, o sea, lo piensan más bien, ni siquiera tienen que decirlo, lo piensan, que eso llega por medio de la emoción tan fuerte, se programa en el subconsciente y le puede producir, por ejemplo, una miopía, un problema de la vista, el que no quería ver. Entonces nos ha tocado muchos casos así. Le hacemos una hipnosis delta, le quitamos ese trauma, no precisamente se lo quitemos, ¿no? Es una palabra que a veces uso, pero más correcto es decir, sanamos ese trauma, lo ayudamos a sanarlo usando la hipnosis delta. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona sale del trance, resulta que ahora sus lentes ya no los necesita, puede leer sin lentes, o que necesita una graduación mucho más mínima, más inferior. ¿Te das cuenta? Entonces, que no te sorprenda esto de que un trauma puede causar una enfermedad, porque es así. Hemos visto casos de gastritis porque era un trauma, de parálisis facial porque vivieron un momento muy tenso y se le paralizó el rostro, muchísimos. De hecho, tanto así que fíjate que la medicina ya aceptó que de entre el 60 al 70% de todas las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que tienen su raíz en la mente. Es por eso que con la hipnosis delta no es que tú vayas a poder quitar todas las enfermedades, porque eso sería una exageración, una mentira. Pero lo que sí es verdad es que la hipnosis delta te va a ayudar a mejorar o a sanar la gran mayoría, si no es que todas, las enfermedades que tienen su raíz en la mente. Es decir, si un problema de miopía fue causado por un trauma, ahí la hipnosis delta te va a ayudar. Pero si una persona tiene un problema de la vista porque alguien una vez le aventó ácido al ojo y ahora el ojo se le ha quemado, pues entonces la hipnosis no te va a servir para ayudarle con su problema de la vista. Ahí va a tener que ver una cirugía o alguna otra forma con intervención, alguna intervención física, ¿me explico? Pero si es por un trauma, ahí que tú le vas a poder ayudar. Entonces, como ves, pues es maravilloso. Incluso nos han tocado problemas que a veces personas no creían que están relacionadas con traumas, pero que sí es así. Por ejemplo, problemas masculinos de impotencia sexual o femeninos como anorgasmia femenina. Fíjate que muchas veces esos problemas tienen que ver con problemas psicológicos. Te voy a dar un ejemplo, fíjate. Hubo una persona que tenía una impotencia sexual porque había en su infancia visto una escena en una película donde unas personas estaban teniendo sexo, y cuando estaban teniendo sexo llegaba Freddy Krueger. ¿Te acuerdas de esas películas antiguas que daban miedo y todo eso? Llegaba Freddy Krueger y ¡crash!, las mataba y las destrozaba. Toda esa persona, cuando era niño, vio esa escena, se le programa, y entonces ¿qué pasa? Cuando él crece y empieza a tener una vida sexual activa, resulta que cada vez que quería tener una relación sexual y llegaba el momento del coito, pues cuando estaba teniendo una erección, ¡boom!, de repente se le bajaba la cosa, porque en su subconsciente se le activaba un trauma de ya vamos a tener relaciones, no vaya a venir Freddy y nos mate. Te puede parecer una tontería, y pues en realidad parece una tontería, pero para el subconsciente no era una broma. El subconsciente lo había tomado como algo serio porque le causó un impacto en su infancia y se le activaba ese problema. Y por culpa de eso ese joven tenía ese problema de impotencia, ¿te das cuenta? Entonces con la hipnosis delta él pudo sanarse ese trauma y no volver a tener ese problema. O muchas veces la anorgasmia femenina tiene que ver con problemas de un trauma de la niñez, de una violación o un abuso. De hecho, la mayoría de las mujeres que sufren abuso nunca se tratan, nunca van con un especialista, con un psicólogo. Pues bien, tú vas a poder ayudarles también a todos esos problemas con la hipnosis delta. Entonces, como ves, lo que yo te estoy ofreciendo es una herramienta que tienes que tener sí o sí. Si realmente tú te dedicas a esto de ayudar a pacientes, a personas con tratamientos, con cualquiera que uses, ya sea, no importa si tú usas el Reiki o la PNL o cualquiera, te va a ayudar. Porque fíjate, aunque yo estoy ofreciendo esta formación enfocada a terapeutas,
en realidad, como sé que van a venir de distintas disciplinas, voy a empezar desde cero. O sea que si tú no sabes nada o ni siquiera nunca has dado terapias, no importa, porque yo voy a empezar desde cero para que tú seas capaz de entenderlo y que puedas trabajar esto contigo y con otras personas, ¿de acuerdo? Toda la información para aprender esta técnica se encuentra abajo de este video. Esta técnica de hecho es tan buena que la única queja que he tenido de ella ha sido de algunos terapeutas, y lo que ellos me han dicho es esto, me dicen, oye, Rafael, pues sí está muy bien, pero no sé si eso a la larga me vaya a convenir económicamente. Y yo asombrado les digo, pero ¿por qué dices eso? Y ellos me dicen, sí, es que mira, yo antes para ayudarle a alguien a superar, por ejemplo, un miedo, le podía dar hasta 20 o 30 sesiones. Y pues claro, cada sesión a mí me la pagaban. Pero ahora, en 1 o 2 sesiones ya la persona se liberó. Entonces, en vez de cobrar 20 sesiones, solo estoy cobrando 1 o 2. Entonces, eso me puede estar afectando el bolsillo. Entonces yo le digo, mira, no. Por 2 cosas. La primera, todo deber de un buen terapeuta es buscar lo mejor para el paciente. Debes tú de buscar las mejores técnicas para ayudar a esa persona a superarlo. No importa si eso te va a costar más o menos. Como persona responsable, como persona que realmente busca ayudar a los demás, ese es tu deber, ¿cierto? Entonces, tú vas a estar dando lo que más rápido le va a dar resultados. No importa que a lo mejor eso, digamos, le tenga que dar menos terapia. Tú ya estás cumpliendo con tu deber y eso de por sí ya te va a dar una satisfacción, de un sentimiento de sentirte bien contigo mismo, porque tú estás ayudando de corazón a la persona. Y ya solo por eso te va a ayudar a cosechar buenas cosas en tu vida. Y segundo, porque si lo ves a mediano y a largo plazo, te va a ir mucho mejor, porque o sea, imagínate una persona, como el caso que te platiqué, la mujer que tenía miedo a la oscuridad. O sea, esa mujer estuvo intentando quitarse ese miedo durante décadas y no pudo hacerlo. Entonces llega conmigo, le ayudo y le quito ese problema así, en una sesión. ¿Qué crees que hizo ella? Fue con todas sus amigas a platicarle del maravilloso terapeuta que se había encontrado y a aventármelas todas, ¿no? Pues, ¿me saben qué, amigas? Pum, vayan con él. Y entonces, gracias a ella gané como 10 pacientes más. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo lógico, eso es lo normal. Cuando tú ayudas a una persona de una forma extraordinaria, cuando le das resultados, cuando la persona ve que contigo está mejorando su vida, él, como quiera a su familia, como quiere a la gente que conoce, a la gente que le rodea, pues lo más lógico es que va a recomendarles a ti. Le va a decir, mira, ve con esa persona, si sabe que un hijo tiene un problema, que sufrió un maltrato, etc., pues lo va a llevar contigo. Si sabe de una hermana que tiene pues una adicción, no sé qué, pues la va a llevar contigo. Si sabe de un amigo, etc. Entonces te va a llover pacientes por recomendación. Recuerda que la recomendación boca a boca es la más poderosa. ¿Por qué? Porque la gente ya, en cuanto llega, ya confía en ti, porque viene recomendada tal vez de un hermano, de una hermana, de un pariente. Y por lo regular, pues a esa persona no le van a engañar. ¿Me explico? Así que la única posible objeción que le he encontrado en realidad es solo una objeción ilusoria, porque en realidad es una ventaja el poder ayudar tan rápido a las personas. Así que como ves, es un curso, es una herramienta que no puedes perder, te tienes que inscribirte ya. Entonces, aquí abajo tienes el botón para que te puedas inscribir a este curso. Recuerda que el cupo es limitado. Es más, si tú te inscribes ahora, por aquí abajo o acá arriba en la página o donde esté este video, yo voy a poner un tiempo donde te voy a dar una oferta especial. Puede ser un día, puede ser una semana o solo unas horas, dependiendo el momento en que tú veas este video. Pero fíjate lo que voy a decir. Si tú compras en ese tiempo, en esa hora o en ese día o en esa semana, tú vas a recibir unos bonos extra. ¿Y de qué son estos bonos? Y el primero de esos bonos es
hacerte una persona que puede producir una hipnosis delta en 1 o 2 minutos. Imagínate, es decir, vamos a combinar hipnosis rápida con hipnosis delta. La hipnosis rápida es un método que permite hipnotizar a la persona rápidamente, combinado con la hipnosis delta, de que no solo la hipnotizas rápido, sino que la llevas ¡pum!, a un nivel profundo de la mente. Bien, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Entre 1 a 2 minutos. O sea, imagínate, la persona viene a tu consultorio, en 1 o 2 minutos, ¡boom!, ya está en hipnosis delta, en un estado delta, el estado más profundo del subconsciente que existe. Y ahí trabajas con él, con la lección que tiene o el problema que tiene durante 10, 15 minutos. Es decir, te tardaste 15, 17, 20 minutos y le solucionaste el problema, te das cuenta. Entonces eso te lo voy a dar como regalo de esto. También voy a enseñarte la hipnosis por péndulo. La hipnosis por péndulo es una hipnosis que es todavía más rápida que la rápida. Con esa, lo único cosa es que si necesitas un péndulo o algo, pues un cuarzo, un reloj o algo así, en plan como el que ves en las películas, ¿no? Así, tal cual, un péndulo. Y con esa técnica, tú puedes llevarla a un estado de trance tan profundo en solo 15, 20 o 30 segundos. ¡Segundos! O sea, imagínate, la persona se sienta, le dices, mira, sigue esto, ¡boom! La metes a trance profundo. Imagínate, en solo pocos segundos. ¿Te parece demasiado bueno? Pues mira, yo te voy a dar una garantía. Si tú tomas este curso y si no te gusta, si no cumple con las expectativas, si crees que lo que yo te dije no era verdad y en realidad fue otra cosa, ¿sabes qué? Yo te devuelvo el dinero de lo que me pagaste por el curso. ¿De acuerdo? Estoy tan seguro de que este curso te va a encantar. Estoy tan seguro de que vas a amar este curso, de que vas a salir inspirado, vas a salir transformado. Porque así le ha pasado a mis alumnos. Que yo, si tú no te gusta, vienes y me lo dices y sin preguntarte nada, yo te devuelvo el dinero. ¿Te gusta esa garantía? Y ya para terminar, un regalo más, una más. Si tú te inscribes, te voy a dar otro bono más. Bueno, en realidad son 3 bonos más. Lo voy a decir rápidamente. Voy a enseñarte a usar la hipnosis delta combinada con regresiones. Con esta técnica tú vas a poder ver dentro de la mente de la persona sucesos que hayan pasado cuando la persona tenía 5 años, 4 años, 3 años. Incluso puedes llegar a ver escenas que la persona haya tenido cuando la persona apenas estaba en el vientre de su madre. Vas a decir, pero si estaba en el vientre de su madre, ¿qué pudo haberle pasado ahí? Pues muchas cosas. Si la madre tuvo un pleito, una discusión, fue golpeada, etc., cuando estaba embarazada, el niño vio todo. Y estoy usando la palabra vio, porque la persona lo percibe. No sé cómo pasa eso en realidad a nivel físico, a nivel médico, tal vez no pueda explicarlo, pero he tenido muchísimas experiencias de regresiones donde las personas van a cuando están en el vientre de su madre y describen una pelea que tuvieron, por ejemplo, sus padres. Te lo describen del tema que hablaban, las palabras que usaron, hasta cómo estaban vestidos sus padres ese día. Te lo describen perfectamente. Es como si estuviera conectado el pequeño, el bebé, con el cerebro de la madre, por alguna forma, y percibe todo lo que está haciendo la madre. Entonces, esa discusión fue un estado de estrés que repercute al pequeño. Y cuando nace ya tiene ese problema, ¿tú crees? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas, imagínate por un método normal de psicología, ¿cómo vas a sacarle ese problema? Si es algo tan profundo que de seguro él no recuerda. Él no va a recordar esa situación de una forma normal. Para que lo recuerde, necesita estar en un estado de trance muy profundo, como el de la hipnosis delta, ¿de acuerdo? Tú vas a ver regresiones y vidas pasadas. Es decir, podemos llegar al seno de su madre, al vientre de su madre, incluso más atrás. Aquí yo no te voy a explicar de si existen las vidas pasadas o no, cómo se produce eso, cuántas vidas pasadas tenemos. Esas cosas las vamos a dejar para filosofía o para religión o para algún otro tema, pero aquí no nos vamos a enfocar en eso. Lo que sí te voy a enseñar es una técnica pura y dura al grano de cómo hacer que la persona entre en trance, llevarla al vientre de su madre y de ahí más atrás,
y la persona te va a describir cómo se llama de otra manera, vive en un año más para atrás, de una época más antigua que la actual, la gente de la que se rodeaba, dónde vivía, es decir, te describe otra vida, una vida que estuvo viviendo, te dice quién era, qué se dedicaba, te dice todo, y es una historia que no había escuchado antes. Por eso le llamamos vidas pasadas. Yo creo firmemente que fue una vida pasada, pero como sé que hay escépticos de eso, pues no me importa demostrar que existen, simplemente te voy a enseñar la técnica que te permite experimentar. O sea, no vas a tener que creer si existe o no, tú lo vas a aplicar y lo vas a ver al paciente y te va a empezar a contar sus vidas pasadas, simplemente. Y luego ya, si tú quieres, verificar si esa vida pasada existió, si hay registros, etcétera, pero yo te voy a enseñar esa técnica. ¿Por qué te sirve esto? Porque un problema que tenga de vidas pasadas no se puede quitar con otra cosa más que con algo que tenga que ver con la vida pasada. ¿Me explico? Entonces, por eso te enseño esto, para que tus terapias estén completas. Hasta los casos más difíciles tú vas a poder ayudar. Y la última que es una de las más polémicas, técnicas y más nuevas que apenas, y que incluso apenas estamos de alguna manera en desarrollo, experimentación, porque vas a ver esto. Fíjate, en el subconsciente tenemos programado nuestros hábitos, programaciones actuales. Acabamos de ver que también de nuestros ancestros y vidas pasadas, ¿ok? Pero fíjate, algo muy interesante. Resulta que en nuestro subconsciente también tenemos programadas nuestro futuro. ¿Cómo es eso? Y aquí es donde muchos brincan, pero te voy a explicar. Cuando haces esta técnica, la persona te empieza a describir lo que va a vivir en el futuro. Yo también al principio me pregunté, pero ¿cómo es esto? No existe libre albedrío, todos ya estamos destinados a algo, ¿qué pasa? Y empecé a hacerme preguntas filosóficas sobre el futuro del libre albedrío, la libertad humana, etc. Y bueno, al final he llegado a esta conclusión. No sé si estoy del todo correcto, pero al menos es lo que creo y te lo voy a compartir. Al parecer, debido a las programaciones presentes que tenemos, que hemos acumulado a lo largo de nuestra historia, pues entonces también se crea una programación a futuro. Y que normalmente las personas siguen esa programación en su vida. No significa que siempre se cumplan, pero al menos así estamos programados. ¿Qué significa esto? Imagina que tú le haces una progresión, porque ahí se llama esta técnica progresión. En vez de regresión, progresión hacia el futuro. ¿Okay? Tú la hipnotizas, le dices que vaya al futuro. Y esa persona te dice que en el futuro, digamos a los 5 años, va a tener un accidente o le va a dar un cáncer o se va a casar con una persona, por decirlo así. Entonces, eso es lo que tiene programado en su subconsciente. Por ejemplo, casarse a los 25. ¿Por qué? Porque así alguien le dijo que era lo mejor, o porque así se casó su madre o su padre. No sé, por alguna razón se lo programó. Y tiene programado a sus 25 casarse, o a sus 25 padecer una enfermedad, o a sus 50 tener esto o lo otro. Bien, pero tienen programado. Entonces, si las condiciones externas no cambian demasiado, si sus ideas se mantienen más o menos firmes, cuando cumpla 25 se va a casar, o cuando cumpla 50 va a tener aquello que vimos en la hipnosis de él. Bien. Solamente cambia cuando, por ejemplo, imagínate que él tiene programado casarse a los 25, pero resulta que cuando tiene 23 años, en su país viene una guerra, le mandan por medio del ejército a que defienda su país, y en la guerra, pues, boom, le disparan y la matan. Entonces, obviamente, él no va a cumplir esa programación de casarse a los 25. ¿Por qué? Porque esa persona, pues, por una situación externa que ya iba más allá de su libre albedrío, tal vez, pues entonces ya no pudo cumplir esa programación. Entonces, ¿para qué nos sirve esta técnica? Porque tú le hipnotizas a la persona, le haces la programación y la persona te va a decir lo que tiene programado en su mente. Y que normalmente esa persona va a tender a cumplir esa programación si las cosas se mantienen más o menos como están en ese tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si a la persona le gusta esa programación a futuro, perfecto, pues ya está, se la dejas así. Pero si no le gusta, imagínate que tiene programado que se va a enfermar en tal época, o que en su matrimonio va a sufrir de los 1000 diablos, o que va a tener un accidente, etc. Y tiene programado eso, entonces tú le puedes cambiar esa programación
para que en el futuro no le pase eso, o al menos no mientras dependa de su libre albedrío y que no dependa de condiciones externas. ¿Me explico hasta aquí? Entonces, también te voy a dar ese bono solamente si te inscribes ahora dentro de el tiempo que estará en esta página o en el lugar donde estés, porque esta promoción, estos cursos normalmente se van a vender por separado, el de las progresiones y el de las vidas pasadas y las regresiones y la hipnosis rápida. Todos estos los vamos a vender por separado, después lo vamos a enseñar por separado. Pero si tú aprovechas esta promoción ahora, entonces va a venir todo en paquete, junto para ti, para que tú tengas todas estas herramientas. ¿Te gusta la idea? Entonces, bueno, y ahora sí, por terminar, yo sé que tienes que tomar esta formación, de verdad te lo digo, es una herramienta imprescindible para ti. Tú que quieres ayudar a las personas, tú que quieres darles resultados, tú que quieres ver a tus pacientes que entren ahí mal y sacarlos bien. Es decir, que tú quieres ver esos cambios verdaderos, esos cambios profundos, esos cambios rápidos, poderosos en tus pacientes. Tienes que aprender esto. No te estoy diciendo que sea mejor que lo que haces ahora, no te estoy diciendo que cambies todo lo que haces por esto, sino que lo complementes con esto. Porque muchas veces solo con esto ya no vas a necesitar de otra cosa. ¿Me explico lo que te quiero decir? De verdad te lo digo, como te digo antes, de amigo a amigo, de terapeuta a terapeuta. Adquiere esta herramienta, úsala, porque te va a ayudar en toda tu carrera con muchísimos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, te dejo, te veo en el curso, ¿de acuerdo? Yo sé que si eres realmente responsable, si realmente quieres mejorar la vida de tus pacientes y tu misma vida, pues vas a tomar este curso. Yo sé que verás que habrá valido la pena cuando tú veas cómo tu paciente a lo mejor entró así, todo triste y mal, te empieza a platicar, ¡boom!, lo hipnotizas, le haces la programación y de repente lo ves radiante. Dice, ¿qué hiciste? Me siento súper bien. Te abrazas, sientes ese fuerte abrazo, que es esa fuerza que te dice que es un abrazo sincero, y escuchas cómo te agradece. Esa sensación, estoy seguro que tal vez alguna vez la habrás sentido. Es de lo mejor, es aquello por lo que uno como terapeuta quiere seguir haciendo lo que hace, ¿cierto? Pues eso lo vas a tener paciente con paciente, día tras día, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, te espero en el curso. Recuerda todo lo que vamos a aprender. Hipnosis Delta para aprender a ayudar a las personas a tratar adicciones, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, insomnio, traumas, miedos, ansiedad, inseguridades, para tratar la obesidad, el sobrepeso, para quitar bloqueos a nivel mental, hábitos indeseables, regresiones, vidas pasadas, progresiones, hipnosis rápida, hipnosis por péndulo, todo eso, ¿okay? Entonces, pues bueno, te veo en el curso, que estés muy bien y recuerda, inscríbete ya, inscríbete ahora para que obtengas todos estos bonos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el curso.